Hola familia, ¿cómo están? Quisiera compartirles un pequeño devocional de algo que Dios me ha estado hablando en este tiempo. Y he sentido como una, no sé si llamada de advertencia o una luz que se está prendiendo en mi mente sobre qué va a pasar después del coronavirus. ¿Qué va a pasar cuando la cuarentena termine? Cuando poco a poco empecemos a retomar nuestra rutina habitual. Quizás tu rutina ahora se vio bien afectada con el tema de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo. Quizás no tanto, quizás estabas habituado a estar en casa, por lo menos nosotros con nuestros niños hacíamos homeschool, entonces no ha sido algo tan diferente que los niños estén estudiando en casa. Ese es mi caso, ¿no? Pero quizás tu rutina sí se ha visto afectada radicalmente. Entonces quería compartirte de un pasaje que aparece en en Josué capítulo 21, versículos del 43 al 45. Dice lo siguiente: Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se los había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Y yo sé que tú tienes promesa. Yo sé que a todos el Señor nos ha entregado promesas. En lo particular, te ha entregado sueños de repente, que sin darnos cuenta la rutina comienza a absorbernos y de repente, lentamente, comenzamos a alejarnos de esas promesas o de esos sueños que el Señor colocó para nosotros individualmente. ¿Y por qué te hablo de este pasaje? El pueblo de Israel, para ponerte un poquito en contexto, acababa de conquistar o empezar a conquistar la tierra Canaán después de haber estado vagando por 40 años en el desierto. Moisés había muerto, era el tiempo de que el sucesor Josué se hiciera cargo de la guerra y de conquistar este pueblo que el Señor ya les había entregado. Les dijo que Él iba a hacer frente a cada uno de sus peros, de sus enemigos. A todos los iba a destruir. Y fue una promesa que el Señor cumplió. Milagrosamente comenzaron a conquistar a estos enemigos y se terminaban matando entre ellos. Era muy fácil para el pueblo de Israel conquistarlos. Uno de los primeros pueblos, no recuerdo si fue el primero, fue Jericó, que milagrosamente se cayeron los muros y lograron avanzar en esa ciudad. Y así fueron con el resto de los pueblos que el Señor les dio para conquistar, porque necesitaba que cada una de las tribus de Israel tuvieran su porción de tierra. Ahora, ese era el norte, ese era el momento culmine que ellos querían llegar. Habían escuchado la promesa que el Señor le había dado a Moisés y a los patriarcas, y era el momento donde ellos iban a poseer la promesa. Ellos iban a hacerse cargo de esta promesa que Dios les había entregado. Ahora, una advertencia o una instrucción que Dios les había dado a través de Moisés y a través de Josué era que cada vez que ellos tomaran una tierra, un sector, un lugar, un pueblo, tenían que echar a cada uno de sus habitantes. En algunos casos iban a la guerra y en otros casos los terminaban echando. Pero Dios les dio una orden muy precisa de que no tenían que convivir con ninguno de esos pueblos. Y tenemos estos pueblos jebuseos, heveos, todos esos pueblos que aparecen ahí de la tierra de Canaán. Tenían que echarlos. Dios les dijo, no puedes convivir con ellos, porque poco a poco tú vas a empezar a hacer lo mismo que hacen ellos y vas a comenzar a adorar a sus ídolos. El pueblo de Israel, que nos ejemplifica tan perfectamente a nosotros, empezaron a sentirse cómodos con estos pueblos. Algunos no lograron conquistarlos, algunos no lograron echarlos porque el pueblo se veía más fuerte. Empezaron a, como, no sé si dudar, pero no creer en esta promesa que Dios les había dicho, que iba a echar a todos sus enemigos, que Él ya los iba a tomar y lo iba a hacer de una manera milagrosa. En muchos casos el pueblo de Israel comenzó a tomar a estos pueblos enemigos como esclavos. Entonces igual como que servía que ellos se quedaran ahí.
pero sin darse cuenta comenzaron a contaminarse con las costumbres y con los ídolos que ellos tenían. Y empezaron a perder el norte, que era esta gran promesa que tenían que vivir. Dios desde el principio de tomar este pueblo de Israel, de llevarlo a la tierra prometida, lo único que buscaba era volver al Edén con la humanidad, volver a esta relación de intimidad, que el pueblo de Israel revelara el amor y revelara el corazón de Dios por la humanidad y por toda la gente. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Poco a poco empezó a acomodarse a la rutina, empezó a ver que era normal y empezaron a tomar estas costumbres. Vemos capítulos más adelante, incluso cuando empieza Jueces también. En el capítulo 2 viene un ángel, un mensajero al pueblo de Israel a decirle, les di la orden de que saquen a todos sus enemigos, pero empezaron a dejarlos, a acomodarse con sus ídolos y poco a poco el Señor le dijo, ya no los voy a expulsar, tú no me creíste, vas a tener que empezar a vivir con estos ídolos. Es como vas a tener que acostumbrarte a caminar con esta piedra en el zapato. El pueblo de Israel se volvió a quebrantar, se volvió a humillar y esto comenzó a ser como un estado cíclico que empezaron a vivir los israelitas. Se daban cuenta de que se habían alejado de Dios, le pedían perdón, se humillaban, el Señor restauraba, traía perdón, volvían a conquistar a sus enemigos, pero como que estaban en este círculo vicioso y no lograban despegar hacia todo lo que el Señor tenía pensado para ellos, para esta nueva humanidad. Finalmente estamos nosotros, miles de años después de todo esto que pasó. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo algo parecido a ellos. Es como este pueblo nos ejemplifica tan bien a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra manera de conducirnos, a nuestros hábitos, que por un lado no queremos apartarnos de las promesas de Dios, no queremos apartarnos de nuestro propósito, de aquello para lo cual Dios nos trajo a la tierra, pero sin darnos cuenta, por la rutina o por cosas que terminamos haciendo, nos vamos alejando de esto. Quizás este tiempo de cuarentena te sirvió, como decía antes, para cambiar absolutamente tu rutina. Y si te diste cuenta que tu rutina cambió, y si te diste cuenta y tuviste que empezar a analizar qué cosas fueron las que cambiaron, yo creo que es más que seguro que comenzaste también a recordar muchas promesas y llamados que Dios había puesto en tu vida, pero la rutina comenzó a absorberte. Y es un tiempo de que aproveches esta instancia, así como el pueblo de Israel tuvo una y otra vez momentos, instancias para recapacitar, para ver qué estaba pasando alrededor y tomar nuevas decisiones. ¿Qué va a pasar cuando la cuarentena termine? ¿Qué va a pasar cuando esté controlado el coronavirus? ¿Cómo va a ser tu rutina? Igual que como estaba antes, ¿vas a seguir viviendo una vida de confort, una vida cómoda? ¿O vas a realmente comenzar a creer que Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida? Es tiempo de que empieces a afirmarte en las promesas que Dios te dio, y esto mismo que el Señor le dio al pueblo de Israel es lo mismo que nos dice a nosotros. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Este es un tiempo donde tú puedes tomar nuevas determinaciones. Las grandes decisiones que uno toma son el resultado de las pequeñas decisiones que tomamos en lo cotidiano. Tú puedes hacer la diferencia hoy, en tu vida y en lo que Dios te está llamando a hacer. Y si estas circunstancias cambió tu rutina, te perdiste tu trabajo, quizás la enfermedad afectó a alguno de los que tú conoces, es como, hay propósito ahí. Dios te está llevando, te está arrinconando como lo hizo una y otra vez con el pueblo de Israel, para que tú pares, mires, evalúes y vuelvas a creer en estas promesas y en el llamado que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de que más gente conozca que también tiene un propósito por el cual vivir, más allá de un status quo, más allá de una carrera que puedo alcanzar, de una meta que puedo lograr socialmente, es extender el reino de Dios a toda la gente que nos rodea. Eso es lo que quería compartir.